Saludos hasta el mono peluchón de Hugo Gómez, hasta Mérida, Yucatán. Francisco Penas a Reynosa, a Brian Solano y a su primo hasta el más allá. Otto Ramírez hasta Jalapa, Guatemala. Joal Crom, Lupillo 4000 pasa hasta Chicago, Illinois. Isaac González y a su papayón húmedo. Isaac López hasta Ciudad de México. José Luis Sánchez hasta Tlacomulco. A todos ustedes y a toda la comunidad, relájense porque ahí les va de a perrito y sin saliva. Hay dos peores castigos para quienes juegan fútbol. Por un lado, una lesión es uno de los peores enemigos de estos deportistas y quizá de cualquiera que practique un deporte. Aunque muchas veces, después del golpe y de una buena recuperación, hay quienes regresan con más fuerza y retoman su carrera sin problemas. Pero hay otro castigo que pareciera muchas veces acaba con la carrera de un futbolista de manera súbita. Hablamos del consumo de sustancias locas. En la Liga MX ha habido diversos casos de jugadores que tuvieron que abandonar sus carreras porque fueron pillados en el laboratorio donde les detectaron sustancias prohibidas. Acto seguido, la carrera de algunos de estos futbolistas se terminó. Otros decidieron abandonar el barco y algunos otros prefirieron luchar ante viento y marea ante el abandono de sus clubes y de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero al final, el común denominador fue el mismo: el estigma popular de ser una aberración del deporte terminando en el olvido y lejos de la opulencia futbolística para siempre. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas mexicanos satanizados por consumir sustancias locas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Tilón Chávez y Raúl Rodrigo Lara. Este punto lo traemos al 2x1 debido a que ocurrió prácticamente en el mismo momento y con temáticas ciertamente similares. Fue por allá del verano del 99 cuando Paulo César Chávez, mejor conocido como el Tilón, y Raúl Rodrigo Lara fueron estigmatizados por el uso de una sustancia que ni ellos conocían, la famosa nandrolona. Una sustancia que hace que incremente la masa muscular, la densidad ósea y el aumento de glóbulos rojos. En pocas palabras, es un anabólico. El Tilón Chávez fue notificado por el control de antisustancias prohibidas de la CONMEBOL luego de que se le realizara un estudio tras un encuentro en la Copa América de Paraguay. Desde ahí, el jugador rojiblanco en ese entonces de 22 años y también el americanista Raúl Rodrigo Lara, ambos empezaron un viacrucis con el cual cargarían toda su vida hasta ahora e incluso estuvieron a punto de perder sus carreras por este hecho. El Tilón no sabía el por qué le adjudicaban dicho caso. Inclusive cuando le dijeron de qué tipo de sustancia se trataba, este empezó a reír, ya que argumentó que su físico no era como el de una persona que utiliza anabólicos. De hecho, el Tilón siempre fue un jugador escuálido. El caso de Lara era similar. El viacrucis lo vivieron ambos. Lejos de los colores de los jugadores, literalmente se quedaron solos, sin el apoyo de la Federación Mexicana, que hizo mutis ante el castigo póstumo, pese a que ambos jugadores demostraron al final que se habían equivocado al señalar su supuesta culpa por el consumo de sustancias prohibidas. Lara y el Tilón ya no jugaron en la selección luego de la noticia y fueron sometidos a una prueba B en Estados Unidos y en España, donde las pruebas terminaron siendo negativas, pero mientras tanto los medios de comunicación en ese entonces habían dado mala información y cuando estos llegaron a México, en especial al Tilón Chávez, lo acusaron de maniguas, señalamiento que estaba completamente errado. Luego de que ambos jugadores probaran su inocencia, nadie, absolutamente nadie se tomó la molestia de disculparse, ni tampoco la Liga MX, quien no le quiso mover más al asunto y ocasionar un conflicto con los sudamericanos por miedo a que los dejaran de invitar a la Copa Libertadores y a la Copa América. Al final, el saldo para ambos fue un castigo sin jugar torneos en Sudamérica por 6 meses, a pesar de que la CONMEBOL nunca aceptó que había habido un error con ambos jugadores. El Gato Ortiz. Este personaje ya lo hemos tenido en este canal y hemos hablado de él hasta el cansancio por el simple hecho de ser un caso único en el mundo, donde terminó yéndose al bote luego de que los servidores de la seguridad lo pescaran con la banda que guarda personas contra su voluntad. Descubrieron que él era parte de ellos y fue procesado con cargos muy pesados, pero antes de ese triste capítulo que cimbró al fútbol a nivel mundial, el Gato ya estaba casi sentenciado en el rubro del consumo de sustancias locas, pues de la noche a la mañana Ortiz empezó a ponerse muy fornido del cuerpo, pero ¿qué creen? Nadie dijo nada cuando este ya estaba poniéndose trabado. Desde el penal de Cadereyta, Omar Ortiz dio una entrevista y en ella empezó a soltar la sopa de algo que sucede mucho en la Liga MX, pero a que a nadie le importa. El Gato comparó y afirmó que uno de los golpes más duros de su vida no fue haber llegado a Cadereyta en calidad de ya saben qué, sino la vez que lo acusaron de consumir sustancias locas. Aunque suene irónico, según él, le dolió más lo de las sustancias, ya que lo estaban acusando de algo que había hecho y del cual muchos directivos estaban conscientes. O sea, el Gato aceptó que había consumido
estimulantes de masa muscular y era más que obvio. Y por eso le dolía más que estar guardado en una caja de hormigón por algo que él no cometió. Sea cual sea el caso, Omar Ortiz empezó a consumir oximetolona y dromostadolona, sustancias anabólicas muy fuertes que se ocupan para la anemia y la osteoporosis. También la ocupan los fisicoculturistas en el proceso de adelgazamiento y quema de grasa, creando un efecto de falsa hipertrofia. En pocas palabras, pone bofo el músculo, lo infla y nada más. El Gato también dijo que además de estar consciente en la Liga MX, nunca pasó nada con los controles de antisustancias. O sea, él seguía tomándola y no pasaba nada. Llegaban los análisis y no pasaba nada hasta que un día en Colombia, por allá del 2010, todo cambió. Cuando lo pillaron, dijo que sí, en efecto, había consumido ciertas sustancias, pero que en ningún momento era para sacar ventaja deportiva, sino solamente quería verse musculoso y veloz. En fin, el chiste es que a sus 34 años le echaron 2 años de suspensión. El Gato también dijo que en la final que le ganaron a Cruz Azul en el 2009, había consumido las sustancias y no había pasado nada. En los laboratorios de la Liga MX, una de dos: o no hacían los análisis o simplemente las muestras se quedaban en el estadio. Así lo dijo. Al final, el Gato se sintió traicionado por Luis Miguel Salvador, ya que le habían sugerido a la directiva de Rayados desde Sudamérica que trataran su caso con mucha discreción por aquello del escrutinio público. Algo que por supuesto no hicieron, ya que tuvieron que salir a explicar en la conferencia de prensa y terminaron contradiciéndose en las declaraciones. Un auténtico circo. Al final, el Gato terminó en el tambo feliz y contento. Claudio Suárez: lo que sucedió con el emperador en la Copa Confederaciones del 97 no tuvo mamá. Luego del encuentro que sostuvieron contra Brasil, Claudio Suárez vivió un éxodo, literal, por el señalamiento de haber consumido una sustancia loca. Luego de darse los 4 resultados que inmiscuyeron a Roberto Carlos Dunga por parte de Brasil y al matador Luis Hernández y a Claudio, este último salió señalado por el uso de nandrolona, un anabólico que hace que crezca la masa muscular y que está prohibido por la FIFA. Luego de la noticia, el emperador pensó en quedarse solo a tratar este caso, pero para su suerte, Salvador Martínez Garza, quien fuera dueño de Chivas en aquel entonces, creyendo en la honestidad del jugador, le ayudó a moverse y a demostrar su inocencia. Rápido, lo movilizaron a Los Ángeles para hacerse los análisis en los laboratorios avalados por la FIFA en la Universidad de California. Luego de eso, supuestamente la Liga MX informaría que Claudio iría a las oficinas de la FIFA en Zúrich, Suiza, para esclarecer el caso y se le escuchara con los resultados en la mano. Para enero del 98, Claudio viajó a Suiza, pero un error administrativo de la FIFA abrió el contenido de la muestra B sin representante mexicano o el mismo jugador. Al llegar a Zúrich, Claudio se enteró que nadie sabía de su visita en las oficinas, ya que todos estaban fuera, pero para su suerte, el entonces secretario general de la FIFA, Sven Ruffinen, lo terminó atendiendo. Claudio enfrentó al administrativo y le dijo que él no tenía nada que temer, pero Ruffinen dijo que verían los resultados de la prueba de Los Ángeles y sobre eso darían un veredicto. Tal fue el caso que el secretario general les dijo que si no salía nada en las pruebas, solamente le darían de 3 a 1 mes de castigo. Pero fue donde Claudio respondió: ¿pero cómo me van a castigar si yo no hice nada? Además, abogó no solo por el castigo, sino por el linchamiento social del cual sería víctima el emperador, lastimando así su reputación. Claudio nunca se movió de Zúrich hasta obtener una respuesta satisfactoria, pues como él decía, no tenía nada que temer ni esconder. Y así fue. Una llamada de la secretaria al hotel donde estaba hospedado Claudio mencionó que no había nada grave, que les fuera muy bien y que había sido un error administrativo, pero que no anduvieran dando declaraciones de más por aquello de la reputación de la FIFA. Así fue como Claudio Suárez terminó siendo inocente y salvando una de las más pulcras carreras en la historia del fútbol mexicano. Salvador Carmona y Aarón Galindo. Uno de los casos más polémicos que hubo en los últimos tiempos por aquello del consumo de sustancias locas fue el de Salvador Carmona y Aarón Galindo, y a la fecha sigue dando de qué hablar, ya que han salido algunos trapitos al sol que muestran cierta trampa en algunos partidos y también la complicidad de los directivos. Veamos por qué. Primero, se jugaba la Copa Confederaciones en Alemania por allá del 2005. La selección mexicana hacía un buen papel. El equipo de la Volpe tenía una oncena muy aguerrida y entre ellos estaban el volante Salvador Carmona y el defensa Aarón Galindo. Ambos jugadores en ese entonces de Cruz Azul. Fue en 2005 cuando Carmona y Galindo alinearon en un juego de la Confederaciones y al hacerse los análisis pertinentes se les descubrió que habían consumido suplementos alimenticios con esteroides prohibidos por la FIFA, por lo que los sancionaron por 1 año. Hasta ahí todo iba bien para Galindo, quien jamás volvió
volvió a caer en el error de consumir y le levantaron el castigo, tanto que aún sigue activo. Pero Salvador Carmona nunca entendió que no tenía que recurrir de nuevo, y así fue. Para 2006 el mediocampista de la máquina volvió a ser pillado, pero fue hasta 2007 donde el chisme se ventiló y otra vez fue sancionado por el consumo de suplementos alimenticios. Carmona tuvo que acudir a un tribunal y ahí fue donde perdió el juicio para terminar siendo inhabilitado de por vida en cualquier torneo oficial de la FIFA en todas sus categorías. Desde ese entonces Carmona guardó silencio, pero hace algunos años reveló que a él lo habían obligado a alinear en aquella confederación desde el 2005 y que los médicos y la gente de pantalón largo lo sabía, pero quisieron correr el riesgo. Otra de las situaciones de aquella incidencia fue la del entonces doctor Nicolás Arur, quien en ese momento fungía como parte de los servicios médicos de la Federación Mexicana de Fútbol, quien admitió que los resultados de los análisis de ambos jugadores se ocultaron a la FIFA para que ésta no sancionara a la selección mexicana y ésta se quedara sin Mundial de Alemania y sin los millones que hay detrás. El médico fue el chivo expiatorio de este relajo quien se adjudicó el error. Al final, México solamente lo multaron con 12 millones de pesos y para terminar, en ese mismo mundial, México perdió un juego decisivo ante Trinidad y Tobago, quien accedió sorpresivamente a esa justa. Y cabe recordar que el trinitario Austin Warner era el mero sabor ranchero de la CONCACAF en ese entonces. Mención honorífica Selección Mexicana 2011. Fue en 2011 cuando varios elementos de la selección mexicana fueron acusados del consumo de una sustancia loca llamada clenbuterol, que sirve para incrementar la masa muscular. Memo Ochoa, Ciña, Edgar Dueñas, El Maza y el Hobbit Bermúdez fueron pillados en los análisis, armándose casi toda una revolución dentro del tricolor. Ante la mirada atónita de patrocinadores, personajes poderosos y demás, la selección mexicana se defendió del hecho y lanzó su ataque a la FIFA, culpando a los servicios del hotel por haberles dado carne contaminada a sus jugadores, quienes estaban disputando la Copa Oro en ese año. En primera instancia, los jugadores fueron separados del equipo, pero días después se les hizo una segunda prueba donde todos dieron negativo. Al final, no pasó nada y todos los jugadores siguieron con sus carreras futbolísticas hasta ahora. Pocho Guzmán, luego de todo el teatro que se ha armado con respecto a lo sucedido con el Pocho Guzmán, ha salido poco a poco a la luz las incógnitas sobre el caso. Guzmán, un jugador con mucho futuro, inclusive jugador de selección nacional, fue buscado por Chivas, quien pagó por él $10 millones por el traspaso, siendo uno de los fichajes bomba previos al Clausura 2020, pero hace apenas algunos días se reveló que Guzmán fue separado del equipo de la noche a la mañana, previo al inicio del campeonato. A primera instancia se decía que Guzmán había incurrido en actos de indisciplinas, pero conforme fueron pasando las horas, se fue esclareciendo el asunto. Guzmán había incurrido en un acto de consumo de sustancias locas, de chochos. Fue en 2019, justo en la jornada 4 de la Apertura 2019 ante el Querétaro, cuando se le detectó a Guzmán la sustancia. Los resultados fueron escondidos por parte del Pachuca y silenciados por la Federación Mexicana de Fútbol, hasta hace algunos días que se supo que Guzmán consumía probablemente algunos chochos. Hasta ahora se sabe que Pachuca quiso pasarse de listo, hacer la transacción sin pensar que en Guadalajara se darían cuenta de la acción. Tanto los Tuzos como la Federación culpan a los laboratorios en tardar en mandar los resultados a México. Sea como sea, ahora el caso parece ser que tendrá tintes internacionales y el Pocho Guzmán podría ser inhabilitado hasta 2 años. El saldo hasta ahora oficial es que la transacción por Guzmán ha quedado cancelada y los Tuzos ya devolvieron los 2 primeros millones de dólares al rebaño sagrado. Desgraciadamente, para muchos jugadores no se sabe cuándo la carrera de futbolista tenga un fin, ya sea por una lesión o por consumir una sustancia que no sea avalada por la FIFA. También, por si fuera poco, este top ha desmenuzado la complicidad y el silencio de la Liga MX, siendo cómplices en la mayoría de los casos quienes al final son los jugadores los que terminan pagando los platos rotos. Es por eso que yo te pregunto lo siguiente: ¿cómo terminará el caso del Pocho Guzmán? ¿Terminará su carrera? ¿Lo van a exonerar? Recuerda que tienes toda la libertad de expresarte aquí abajo en la caja de comentarios porque siempre los leo. Y sí, no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.